donde nos hemos adentrado en este misterio pascual para celebrar que alguien ha demostrado con su propia vida cuánto nos ama. En estos días hemos reflexionado sobre lo que se nos regala el jueves en la noche, en la última cena, lo que vamos a vivir el viernes, que es esa entrega de vida de parte de Jesús en la cruz, y el día de hoy vamos a compartir la alegría que trae la resurrección. Pero para ello vamos a iniciar con nuestra oración. Los invito a ponerse de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, te queremos regalar hoy en esta tarde nuestro corazón, como una ofrenda de todo aquello lo cual has hecho por nosotros. Te queremos agradecer por fijar tu infinita misericordia, por regalarnos tu amor a través de tu Hijo Jesucristo, por regalarnos la vida eterna sin merecerlo. Te pedimos que no nos dejemos llevar por el pecado que nos va privando de tu presencia y de ese gran regalo que nos has dado. Por eso te invocamos con las mismas palabras que Cristo nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pueden sentarse. Bien, pues ya estamos a la mitad de la Semana Santa. Ya se siente un ambiente pues totalmente diferente. Un ambiente de júbilo, pero también un ambiente que va llevando que nuestra alma se sienta acongojada, se sienta también en expectativa de qué es lo que va a pasar en ese tríodo pascual. Quizás ya sabemos por lo que hacemos cada año, pero en cambio, cada año el Señor hace obras nuevas en nuestro corazón. Cada año el Señor nos permite que nosotros nos renovemos para renacer como hombres nuevos después de la resurrección. Hoy el tema que quiero compartir con ustedes precisamente es la resurrección de Cristo, como victoria sobre la muerte y esperanza para el mundo. Y cabe aclarar algo: la resurrección de Cristo no es la misma resurrección que vivió Lázaro. Si ustedes recuerdan, Lázaro era su mejor amigo, hermano de María y de Marta. Y vemos que Jesús hace este milagro de traerlo nuevamente a la vida con un motivo: para darle de qué hablar a los judíos, para hacer una manifestación pública y así tengan herramientas buenas o necesarias para que lo puedan acusar. Y vemos que es uno de los últimos signos de parte de Jesús, demostrando que Él es el Dios que trae el poder sobre la muerte y sobre la vida. Pero la resurrección de Cristo no es igual que la de Lázaro. Cristo, si ustedes recuerdan, un momento muy importante, cuando se transfiguró, tomó ¿a cuántos discípulos cuando subió al monte? A 3. Y cuando estaba en el monte sucedió algo muy importante. Se transfiguró, dice la Sagrada Escritura. Y transfigurarse significa manifestar la gloria. Es decir, Cristo se transformó y dice la Sagrada Escritura que sus vestiduras eran tan resplandecientes que no se alcanzaba casi a distinguir el rostro de Cristo. Es decir, Cristo se glorificó. O sea, Cristo como que dio una probadita de lo que iba a ser la resurrección para que los discípulos entendieran a qué estaba llamado el Hijo del Hombre. No solamente a entregar la vida en Jerusalén, sino que también estaba llamado a glorificarse para que los demás también alcanzaran esa glorificación. Si ustedes recuerdan también, después de que resucita el Señor, van estos peregrinos de Emaús y se encuentran con Jesús, que lo confunden con cualquier otra persona. Y vemos que sucede algo muy curioso. Los discípulos de Emaús no lo reconocen, y eso que eran discípulos de Jesús. Es como si
nosotros no reconociéramos al esposo, a la esposa, a un mejor amigo, a alguien muy cercano. Es algo inexplicable. Y esto quiere decir que cuando resucita Jesús, resucitó con otro aspecto. No vamos a decir como un fantasma o como un extraterrestre, no, sino la gracia que ha recibido a través de la resurrección ha hecho que se vea diferente. Quizás es la misma figura de Jesús, pero pasó lo que la transfiguración. Quizás era tan resplandeciente que fue desconocido. Quizás a lo mejor no era resplandeciente con los discípulos de Maús, pero a lo mejor sí reflejaba otro aspecto, obviamente, que era bueno. Y era aquello que no lo reconocían los discípulos. ¿Por qué no lo reconocían? Dice el Evangelio que los discípulos iban inmersos en la tristeza. Los discípulos iban dejándose llevar por el ambiente que se estaba viviendo. Y así nos puede pasar también a nosotros. También podemos dejarnos llevar por aquello que nos llega a reconocer a Cristo resucitado. Cristo camina en medio de su iglesia y nosotros debemos ser capaces de visualizar esa presencia. Cristo ha resucitado en ti, en mí, en aquellos que están en los hospitales, en aquellos que están en las calles, en aquellos que están viviendo quizás un momento difícil en su matrimonio, en aquellos que están viviendo la violencia, en aquellos que están sufriendo a causa de cuestiones naturales o a causa de hambruna, etc. Es ahí donde se encuentra Cristo resucitado. Ahora hago una pregunta para reflexionar. ¿Cuál es el mayor regalo o la mejor noticia que me han dado? ¿Cuál es aquello o qué es aquello que ha alegrado mi corazón y que al momento de recordarlo inunda mi corazón de alegría? Y seguramente podemos decir muchos ejemplos. A lo mejor en un noviazgo fue la primera rosa que me dieron, a lo mejor fue el mejor perfume que me dieron, a lo mejor para una mamá los hijos, a lo mejor para el esposo pues tener un hogar para llevar a cabo pues a la familia pues a tener un lugar digno, a lo mejor a un estudiante pues el diploma o quizás una beca que esté cubriendo todos sus estudios, etcétera. ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido? Y nosotros como católicos el mejor regalo que hemos recibido es la resurrección, porque dice San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, quién sabe si habría cristianos, porque pues con la muerte de Jesús todo el mundo pues se hubiese esparcido, todo el mundo se hubiese desaparecido, pero como Jesús resucitó, es lo que ha unificado lo que Cristo ha venido construyendo. Y ahora lo llamamos iglesia. Y ahora vemos cómo esta gran noticia se sigue expandiendo de tal manera que no se quedó en el pasado, sino que la resurrección de Cristo es actual. Que la resurrección de Cristo se sigue manifestando día con día. Queridos hermanos, la resurrección de Jesucristo es el acontecimiento central de nuestra fe. Un cristiano no puede llamarse cristiano si no cree que Cristo ha resucitado. Si un cristiano no actúa como Cristo resucitado, pues no está ejerciendo aquel centro de su espiritualidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es aquel que le ha dado razón a la vida del hombre. La resurrección de Cristo no solo marca el triunfo de Él sobre la muerte, sino que también representa la esperanza viva para todos los creyentes. Entonces la resurrección de Cristo no se queda solamente como centro de la vida cristiana, sino que hace que también cada uno de nosotros tengamos esperanza. Levante la mano, ¿quién quiere ir al cielo? Muy bien, levante la mano, ¿quién quiere mandar al otro al infierno? Bueno, supongo que nadie quiere mandar y nadie quiere irse. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es participar del cielo. Nuestra esperanza, a pesar de nuestros pecados, de nuestras fallas, nuestra esperanza es participar de aquello que Jesús nos ha venido a traer, que es morar con Él eternamente. Si ustedes recuerdan cuando Jesús sube al cielo, cuando asciende al cielo, le dice a sus discípulos que es necesario que Él se vaya.
porque tiene que prepararnos una habitación en la casa de su Padre. ¿Cómo serán las habitaciones? No sabemos. No sabemos si tengan camas king size o individuales o no sabemos. Pero en cambio, sabemos que tenemos un lugar reservado en el cielo. Un lugar donde vamos a participar juntamente con Jesucristo como resucitados, contemplando aquel que es el amor, que es el Padre. Y esa es nuestra esperanza. Todo hombre, todo cristiano muere teniendo la esperanza en la resurrección. Por eso la muerte hay que verlo como este paso. Sabemos que la muerte es algo doloroso, porque nos va privando de un ser querido, porque nos va llenando de ese dolor, de ese sufrimiento, de ya no contar con la compañía de alguien que amamos. Pero, en cambio, también la muerte es un signo de alegría, porque un hermano nuestro ha dado ese paso para participar de la resurrección de Cristo. Y la vida no se acaba ahí, sino que la vida ahora continúa de manera espiritual y eterna en torno a la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo, la fe cristiana carecería de poder y de significado. Y en este tema, pues vamos a explorar precisamente el significado de la resurrección. Y voy a mencionar 3 significados de la resurrección. Primero, la resurrección es el momento donde Dios aprobó el sacrificio de Jesús. Es decir, la resurrección, para que se llevara a cabo, primero tuvo que tener una víctima. Y esta víctima fue Cristo. Por eso a Cristo se le cataloga como el Cordero inmolado, como aquel sin defenderse, sin hacer a lo mejor alguna guerra como aquellos esperaban, fue llevado al matadero para ofrecerse en sacrificio y darnos la resurrección. Fue la confirmación divina de que la muerte de Cristo en la cruz fue suficiente para el perdón de los pecados. La resurrección eso nos lleva a contemplar que la muerte de Cristo en la cruz fue lo suficiente para nuestros pecados. Por eso, queridos hermanos, que nosotros, o más bien cuando nosotros entregamos nuestro pecado a Jesús a través del sacramento de la confesión, estamos entregándolo en su cruz, teniendo la conciencia que eso fue lo suficiente para que nosotros no viviéramos en el pecado. Pero a veces los hombres somos necios. Y todos a veces vamos cayendo en el mismo pecado y nos vamos revolcando con el mismo pecado y vamos, sin darnos cuenta que nuestro pecado ya se quedó en ese madero. Un madero que era signo de maldición, como ayer veíamos en los temas de los jóvenes. Un madero que no era el mejor lugar para morir. Un madero que era el lugar más vergonzoso para exponer a la persona y humillarla ante el pecado que había cometido. Pero este madero, que era un madero maldito, se ha convertido en un madero de salvación. Y para experimentar la resurrección es necesario que nosotros aprendamos a vivir la pasión que Cristo ha vivido hasta llegar a una muerte de cruz. Sin pasión no hay resurrección. Y la cruz es esa herramienta necesaria para que nosotros vivamos el perdón de los pecados. Tercer significado de la resurrección. Cristo venció el pecado, al diablo y a la muerte. La resurrección de Cristo demuestra su poder absoluto sobre todo lo que oprime al ser humano, ¿sí? Entonces, la resurrección de Cristo nos muestra que Cristo ahora tiene el poder. Ahora que Cristo es dueño de la muerte, es dueño de la vida. Cristo es aquel que se convierte en el juez de darnos la condenación o de darnos la salvación. Si ustedes recuerdan también en la Sagrada Escritura, cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, va a venir vestido y lleno de su gloria, y se va a juntar con todos aquellos que Él ha convocado, y va a separar a unos a la derecha y otros a la izquierda, como el pastor aparta a las ovejas y a los cabritos. A los de la derecha les llamará benditos del Padre, y a los de la izquierda les llamará malditos del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que tiene en sus manos el juicio del hombre. ¿Cuántas veces nosotros nos convertimos en jueces de los demás?
y ya los queremos mandar al infierno. Pero en cambio, el único que juzga es Dios. Y reconocemos que su juicio es de misericordia, que su juicio es de amor. Y esto lleva a que nosotros contemplemos que Jesús resucitado es aquel que nos da su infinita misericordia y aquel que con ese juicio de misericordia nos llena del perdón de nuestros pecados. A veces nosotros también en la confesión, y no estamos ventilando a nadie, pues decimos, ¿no? Señor, pido perdón por los pecados que he cometido, y aunque ya los confesé, siento que Dios no me los perdona. No, Cristo ya perdonó nuestros pecados. Si nosotros llegamos con ese dolor de corazón y se lo entregamos a Dios a través de la confesión, garantizado que nuestro pecado ha sido destruido. Garantizado que nuestro pecado ahora ha sido vencido y que nosotros ahora gozamos de esa gracia que Dios nos trae. Tercer significado de la resurrección. La resurrección es garantía de nuestra resurrección futura. Es decir, Cristo no solamente resucitó, sino que también a nosotros en un tiempo futuro va a ser que resucitemos. Se habla de un doble juicio. Cuando nosotros morimos, cuando alguien muere o cuando nosotros muramos, se va a hacer este juicio personal, de tal manera que mi propia conciencia me va a llevar al destino donde yo tengo que ir. Pero cuando se venga al final de los tiempos, vamos a resucitar en cuerpo y alma, que es lo cual nosotros creemos. Y es donde nos vamos a unir con Cristo de una manera definitiva, donde vamos a habitar todos en esa tierra santa o en ese nuevo Jerusalén. Entonces la garantía de nuestra resurrección es gracias a la acción que Cristo ha tenido al resucitar de entre los muertos. Así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos el último día. Ahora quiero compartir con ustedes una cita bíblica. Aquellos que traen Biblia, vamos a escuchar del Evangelio según San Juan. Es el capítulo 20, aquellos que traen Biblia. Y se llama, o se titula, El sepulcro vacío. Dice: el primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Echó a correr y llegó a donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Ojo, encontramos en una primera escena a María Magdalena. Y dice que de madrugada fue al sepulcro. Y dice, todavía estaba oscuro. ¿Qué se hace en la oscuridad? El mal. Si ustedes recuerdan estos días, también el Evangelio remarcaba cuando estaban en la última cena, ¿qué le dijo Jesús a Judas? Ve y haz lo que tienes que hacer. Y remarca el Evangelio, y era de noche. ¿Por qué? Porque cuando el hombre vive en tinieblas es cuando está imperando el pecado en su vida, o está imperando alguna situación que le impide contemplar que Dios está con ellos. Entonces, María Magdalena todavía estaba pues triste por la muerte de Jesús. Y quizás va con cabizbajo, quizás va tristona y pues no esperaba encontrar este sepulcro vacío. Pero cuando llega al sepulcro, su actitud cambia totalmente. Una, pues la incertidumbre de qué pasó. Dos, pues seguramente la preocupación de que porque a lo mejor se robaron el cuerpo del Señor. Y tres, también la alegría, aunque estuviera escondida, de que Jesús había resucitado. Entonces encontramos una mujer que está llenándose pues de cosas que le están nublando su mente y su corazón. Pero al encontrarse con el sepulcro vacío, su corazón comienza a tomar esa luz, esa vitalidad. Después encontramos que se echa a correr, va y riega la noticia, sobre todo con Pedro y con Juan. ¿Por qué con Pedro? Recordemos que Pedro es aquel que es el encargado de la iglesia, aquel que fue llamado piedra. Y Pedro era la autoridad. Entonces fue a anunciarle la gran noticia porque Pedro tenía que ir a ver. Y luego dice que lo acompañaba el discípulo que más quería, pues precisamente a Jesús.
y Juan era de los discípulos más pequeños. Entonces encontramos dos edades diferentes, la edad mayor y la edad joven. Es decir, que la noticia de la resurrección es para todo hombre. No importa que vayas naciendo, no importa que ya estés pues terminando la prepa. La prepa es la preparación para la muerte, ¿eh? Entonces, no importa la edad que tengas, sino realmente que la noticia de la resurrección es para que el hombre se dé cuenta que está invitado a vivir en todas las edades. Luego dice, salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Vemos, dice, se encaminaron al sepulcro. Para que tú hagas tuya la resurrección, tienes que aprender a caminar hacia la resurrección. No porque Cristo ya resucitó, pues tú ya no tienes que hacer nada, no. Tienes que vivir como salvo para hacer tuya esa resurrección. O sea, queremos que Cristo nos cocine el pescado, pero no nos dejamos enseñar que Él nos deje a pescar. Entonces, que nosotros también nos encaminemos para hacer la resurrección nuestra. Luego dice, ¿cómo corren los dos discípulos? Y remarca el Evangelio, ¿cómo corre mejor o más rápido Juan? Obviamente pues era más joven, ¿no? Pedro pues era más grande y pues se sofocaba un poquito más. Pero pues el sentido de esto es que aunque los otros encuentren primero a Cristo resucitado, a lo mejor más jóvenes que nosotros o a una edad más temprana, también la resurrección no solamente es para ellos, sino también para los que nos quedamos en el camino a descansar. Pero también teniendo en cuenta el papel que juega el responsable de la iglesia, que es Pedro, en nuestro caso es el Papa Francisco, y que nosotros le demos certeza a la resurrección conforme a lo que se nos va indicando desde el magisterio de la iglesia. Y es ahí donde nosotros podemos tomar los medios para alcanzar la resurrección. La iglesia va actuando conforme a lo que va surgiendo en el mundo para que el hombre viva siempre unido a Cristo resucitado. Y lo vemos en este año. En este año estamos celebrando el jubileo de la esperanza. Y decíamos en el tema, nuestra esperanza es participar de la resurrección de Cristo. Entonces, este año es para que nosotros nos acerquemos a hacer nuestra esa resurrección. Por eso aprovechemos y ganemos la indulgencia plenaria, donde nosotros podemos borrar toda aquella culpa por si Dios nos manda a llamar en este año o en un tiempo futuro, y en esta conversión que llevamos, seamos dignos de participar de esa resurrección de una manera, pues digamos, más eficaz, porque nos hemos preparado desde los momentos aquí en la tierra. Luego dice el Evangelio, al asomarse vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Detrás llegó también Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo, pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Encontramos cómo llegan al sepulcro. Y la primera escena que encuentran es que están los lienzos en el suelo. Pero algo muy curioso, el lienzo que se ponía en la cara o en el rostro se encontraba aparte, se encontraba doblado. O sea, como el Señor todavía es detallista. No solamente resucitó, bajó al lugar de los muertos, sino tuvo la delicadeza de doblar su sudario que le cubría el rostro. ¿Con el sentido de qué? Con el sentido de darse cuenta que aquel que ha resucitado no solamente fue espíritu, sino que resucitó también en cuerpo. Que resucitó como pues realmente Dios lo había mandado para redimir al hombre. Y eso es lo que nos da también Jesucristo, que nuestra resurrección no solamente es de espíritu, nuestra resurrección también va a ser de cuerpo y alma. Por eso hay que cuidar el cuerpo, pero también hay que cuidar el alma. ¿Por qué? Porque son los dos medios donde pues nosotros vamos a participar con un espíritu totalmente vivo. Y continúa el Evangelio, ya casi acaba, diciendo, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, es decir, Juan, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debería resucitar entre los muertos.
Y los discípulos entonces volvieron a casa. Queridos hermanos, nosotros vamos teniendo también esta gran noticia que Jesús ha resucitado. Y al resucitar nos invita a vivir también esta alegría constante, pero no solamente de manera personal, sino que también nosotros vayamos a casa y compartamos esa alegría. El Sábado Santo es un momento pues conmovedor, emotivo, donde nos alegramos todos por la resurrección de Cristo, pero en cambio que esa celebración no se quede solamente ahí, sino que al volver a nuestro hogar nosotros lleguemos con un alma totalmente llena de júbilo, porque ha resucitado aquel que ha dado la vida a través de la cruz para que nosotros hagamos nuestra la resurrección. Y con esto termino. La fe suple la incapacidad de los sentidos. Si nosotros vivimos la fe en un Cristo resucitado, nuestros sentidos van a ser complementos para anunciar aquello que hemos visualizado, presenciado y testimoniado con nuestro corazón. Pues que estos temas que hemos escuchado estos días realmente sean temas que nos vayan ayudando a vivir de una manera estos días santos, este tríodo pascual, donde podamos nosotros padecer con Cristo, donde nosotros podamos morir con Cristo para resucitar con Cristo. Y el día que nosotros resucitemos con Él, pues realmente compartir ese banquete eterno que tanto anhelamos con el Hijo de Dios. Ahora los invito a que en un momento de silencio meditemos aquellas cosas que hemos aprendido en estos días y sobre todo agradezcamos al Señor por este gran regalo, este regalo de la resurrección, este regalo de sentirnos vivos, este regalo de hacernos partícipes de algo tan especial y que no todos tenemos la capacidad de visualizar y de entrar en esta historia de salvación. Oramos en un momento de silencio. Involucrando a María en nuestra historia de salvación, dejemos que ella también nos acompañe en estos momentos, donde a ejemplo de ella sepamos vivir el dolor ante la cruz, pero también este inmenso júbilo en la resurrección. Nos ponemos de pie y decimos juntos: Dulce Madre, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Tú que nos comprendes tanto como Ordera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Pues Dios mediante, nos vemos mañana para iniciar nuestro tríodo pascual. Recordemos, las celebraciones inician a las 2 de la tarde con la misa de niños y pues acompañarnos en los demás momentos, el Viernes Santo y el Sábado Santo. Para aquellos que van a salir, pues también vivan su tríodo pascual desde los lugares donde están, asemejándonos a Cristo en estos momentos tan especiales. Que pasen bonita noche.